Bendito sea su nombre. Amén. Gloria a Dios. Este pasaje que estamos estudiando realmente a mí me ha motivado muchísimo a estar meditando en algunas áreas, en algunas cosas de mi vida personal, revisando notas. He hablado sobre este pasaje muchas veces, entonces claro, ahora cuando vuelvo siempre busco alguna cosa que ya hablé y me doy cuenta de cuántas cosas también han cambiado en mi vida en cuanto a al conocimiento que vamos teniendo de las Escrituras. Siempre que nos mantenemos estudiando las Escrituras, ellas nos van a seguir alimentando toda la vida. Olvídate de que tú nunca vas a saber la Biblia de punta a punta. O sea, podrás haberla leído de punta a punta y estudiado de punta a punta, que siempre el Espíritu Santo va a edificar cosas nuevas en ti, porque la revelación de Dios es abundante en su palabra. Y este pasaje de Mateo, allí en el capítulo 8, al que ya podemos ir yendo en nuestras Biblias, estén donde estén, en nuestros teléfonos o lo que sea, del versículo 23 en adelante, tiene una riqueza profunda. Para mí hay lecciones tan grandes de la vida de Jesús y de la vida con Jesús, y de nuestra respuesta a Jesús. La semana pasada hicimos ese link, estoy ya dándole la bienvenida a todos los que nos miran por los videos. Hicimos ese link entre el pasaje anterior y este, y cómo el filtro de Jesús fue tan simple como una frase. Jesús los enfrenta a una realidad que ya no era la que ellos habían visto en esa explosión de milagros que tuvieron en la casa de Pedro, y entonces ya no hay tanto entusiasmo en seguirlo, ¿verdad? Y ahora Jesús les tiene preparada otra prueba, otro desafío. De hecho, lo decíamos la semana pasada y no vamos a ahondarnos en esto porque lo hablamos bastante profundo el domingo pasado. El camino de Dios tiene pruebas que el camino sin Dios no tendría. Es equivocado o es erróneo pensar que yo voy a tener menos dificultades porque camino con Dios. En un mundo que camina sin Dios, en un proceso de transformación, en una carne tan rebelde que no quiere saber de Dios, en una obstinación constante que tenemos a hacer nuestra propia voluntad, con emociones tan inestables como la mayoría o el 100% de nosotros tenemos, y en el mejor de los casos inestables, en el peor de los casos, we're crazy. O sea que el ser humano más maduro y estable sigue siendo inestable y necesita trato de Dios. Imagínense en el que no. ¿Cómo Dios nos dejaría sin las tormentas? Sin las tormentas sería nuestra vida un cristianismo tan malo y tan mediocre, porque nuestra evaluación de nuestro cristianismo es muy superficial, es muy lírica, es muy romántica. Viene de estar media hora orando y llorando y cantando y pensamos que eso nos hace tremendos cristianos. Pero Jesús dijo, por su fruto los conoceréis. Y el fruto de Dios viene a través de la poda, de la transformación. Las raíces vienen a través de la resistencia. Dice que los árboles más fuertes se encuentran en los climas más inhóspitos, porque tienen que hacerle frente a las tormentas más fuertes, ¿verdad? Y por ejemplo en la selva, los árboles más altos que se encuentran generalmente en las selvas es porque hay una competencia tenaz por el sol, ¿verdad? Y entonces los árboles crecen y el crecimiento hacia arriba, recuerden que siempre es un crecimiento en raíces también. Entonces la semana pasada veíamos que la misión de Jesús incluye la tormenta, y que nos gusta ver el Jesús del versículo 26, ¿no? Que entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Ese es el Jesús que nos gusta, ese es el Dios que nosotros exaltamos en nuestras oraciones. Yo nunca escucho decir, gracias, tú eres el Dios que nos lleva al mar para atravesar la tormenta, te bendecimos, ¿verdad? Nos gusta orar y usamos este pasaje, gracias, tú eres el Dios que le dices al mar, calla, y a la tormenta enmudece y se calman hasta las olas. Lo cual es cierto, by the way. Yo también disfruto mucho cuando Dios me dice, vení que te voy a llevar un paseo por mi poder. Y soy testigo de su obra sobrenatural. A mí me encantan las primeras filas. Generalmente cuando estoy en la primera fila para esos eventos es porque también estaba en primera fila en la tormenta. Porque es muy difícil ver los milagros de Dios sin caminar con ellos. Amén. A nosotros nos gusta y hemos transformado el poder y el milagro de Dios en un evento artístico. Nos gusta el show del poder, ¿no? El ir a un lugar, asistir a un culto y que haya un derramamiento de poder. No parece ser la manera de Jesús de operar, de trabajar.
la manera de Jesús de operar y trabajar parece ser más a través de un proceso de vida que incluye el milagro, pero como un contexto de otras cosas que Jesús hace. Y todos aquí hemos sido testigos de milagros. Todos aquí. Yo estaba pensando y analizando mi vida en este sentido, digo, yo no debería ser un predicador que me enfoque tanto en la prueba, habiendo sido un hombre que ha visto tantos milagros grandísimos de Dios y cosas que no le pasa a mucha gente. A mí me ha pasado cosas realmente sobrenaturales, fantásticas. Fantásticas. He visto cosas espectaculares de Dios. De verdad. Así como otras veces Dios me dijo, no, aquí no lo voy a hacer porque se te vuela la moto, como dicen en mi país, ¿no? Pero he aprendido que el milagro no puede ser el centro de la predicación. El milagro es la consecuencia de andar con Jesús, no la causa por la cual venimos a Él. Amén. De hecho, todos los que quisieron seguir a Jesús como por los milagros fueron desanimados por Jesús para no hacerlo. Sin embargo, el que vino por el llamado, inclusive en el llamado con la advertencia de lo que sería, yo te mostraré lo que necesitas sufrir por mi nombre. Entonces, esa gente fue la que permaneció y vio los mayores milagros de Jesús. Recuerden que los discípulos, estos que atravesaron la tormenta, están prontos a ver algo espectacular. Y de hecho, quiero concentrarme un poco en esto y también en el tema del Jesús que duerme. No sé si me va a dar para las dos cosas hoy. Quiero que miren el título del pasaje siguiente, en el versículo 28. No lo vamos a leer, pero ¿cuál es el título que tienen sus Biblias? Antes del versículo 28. ¿Cuál es el título del pasaje que sigue? Exacto. Los endemoniados gadarenos. Yo creo que los discípulos no salieron corriendo cuando vieron los endemoniados porque sabían que la otra tormenta de esa no querían vivir. Porque la descripción de estos... Mateo habla de más de uno. Algunos dicen que son dos sucesos diferentes. La mayoría concuerda en que el mismo endemoniado gadareno del que habla Lucas, creo que Lucas es el que habla de uno solo, ¿verdad? Sí, Mateo dice muchos. Mateo dice, por ahí digo más de uno, exacto, dos, ¿no? Y Lucas habla de uno solo. Si ustedes van al pasaje, en realidad es el mismo hecho visto por dos personas. En realidad, recuerden que Mateo fue testigo presencial, Lucas no. Lucas escuchó de otros. Posiblemente, no hay seguridad en esto, no estaban todos los que seguían a Jesús. Déjenme hacerles simplemente un comentario contextualizado. Hace poco tiempo se encontró una barca, como a no sé cuántos metros de profundidad, en una excavación arqueológica, en lo que sería o hasta donde hubiera llegado el mar de Galilea, que se reconstruyó, no me acuerdo en qué museo está, pero era de barca del primer siglo, de los pescadores del primer siglo. Entonces tenemos una idea del tamaño, podrían haber mayores obviamente, pero esta barca que se encontró mide de largo algo así como unos 30 pies, serían unos 9, 10 metros de largo. De ancho serían unos que, no muy grande, pero básicamente serían que unos 15 pies de ancho, no eran muy anchas, unos 4 metros de ancho, y de altura algo más que metro y medio, que serían que 4 pies. O sea que estamos hablando de 15 pies de ancho, de largo unos 30 y de alto unos 4 o 5 pies, vamos a ponerle 5 pies. Ese era el tamaño de la barca. Posiblemente la barca de Jesús era un poco más grande, iban con los discípulos, habrán elegido la más grande de las que tenían, pero no eran mucho más grandes que eso. No había ni recursos ni capacidad de construir. No era como Roma, que tenía miles de esclavos y todos los recursos del mundo, que ya para el tiempo, bueno, incluso antes del tiempo de Roma, los barcos tenían mucho más tamaño y profundidad, de hecho hasta 2 pisos o 3, o no sé cómo se llama en términos de barco, pues no soy un experto. A lo que me refiero es que el barco en el que iban los discípulos era un barco pequeño, seguramente irían los 12 y no muchos más. Y esto tiene una significancia importante porque Jesús expone a la tormenta más recia a los hombres que han probado que lo quieren seguir. Este es un principio que no extraigo solo de este pasaje. A lo largo de las Escrituras, incluso en el Antiguo Testamento, el libro que más usamos como ejemplo de la prueba y de la perseverancia, que es Job,
que es interesante pensar que algunos eruditos piensan que Job fue inclusive, de hecho la mayoría está de acuerdo con eso, que Job no es posterior ni siquiera a Abraham. Aunque el libro en tu Biblia esté mucho después de eso, porque los manuscritos aparecieron mucho tiempo después, la realidad es que la historia puede datar de mucho tiempo antes, del propio Abraham. Algunos dicen que no, porque ya había pueblo y se sentaba en la puerta a enseñarles, pero ese podría ser un concepto que sería, no necesariamente aplicaría al pueblo de Israel. Y si era después de Abraham, es poco tiempo después de Abraham. A donde quiero llegar es que desde la antigüedad y desde el propio Abraham, si Job es posterior a Abraham, Abraham ya es un ejemplo claro de a los hombres que caminan con Dios, Dios los lleva a pagar el precio más alto. Y ese es un razonamiento lógico, porque desde el momento en que hay gente que está dispuesta a representar el carácter de Dios, Dios se va a tomar en serio que tú quieres representar su carácter y lo va a formar en ti, confiando en tu buena voluntad de ser formado. De hecho, la mayoría de estas canciones que cantamos, no nos damos cuenta que es eso lo que están pidiendo. Enamórame, transfórmame, quebrántame. ¿Y qué piensan que es eso? ¿Un culto llorando? Quebrántame es cuando se te quiebra. Una mujer quebrantada es la que está en un cementerio o en un hospital. ¿Me explico? Un hombre quebrantado es el que está solo porque su familia lo dejó. El quebranto no es, ay, me quebranté, me pegué en una uña. El quebranto es cuando estás partido, cuando tu voluntad no consigue reaccionar, cuando tus emociones no consiguen... ¿Me explico? La palabra no está hablando de flores y mariposas, no está hablando de llorar arrodillado y levantarme y vivir en... ¿Tú sabes? Señor, gracias, ya me quebranté, ahora dame un Ferrari. ¿Verdad? Entonces es normal aquella historia que es muy cómica, pero cierta. Dice que el hombre que escribió en internet que dijo, dicen que Dios le da sus peores batallas a sus mejores soldados. Debe pensar que soy Rambo. Pero tiene sentido. ¿Por qué? Porque Dios confiaba que Abraham no le iba a negar a su hijo. O sea, Dios lo sabe, pero estoy hablando en cuanto a la confianza que Él pone en ti, no estoy hablando de la omnisciencia de Dios, ¿ok? Él espera de ti que tú vas a estar dispuesto a confiar en Él aunque Él te quitó en vez de darte. Por eso el concepto de Job, como yo, que digo que soy lo que soy, voy a recibir de Dios el bien y el mal no lo voy a recibir. Job no está diciendo que Dios es el autor del mal y el productor del mal. Job está diciendo, ¿cómo no voy a confiar en Dios cuando Él decide que yo pase por algo malo? O sea, no puedo ahora dudar de que Dios es bueno. Ustedes dirán, ¿cómo llegamos a ese punto? ¿Cómo sé que yo voy a reaccionar bien? Bueno, pasando por la prueba, es la única razón. De hecho, las primeras veces seguramente no vas a reaccionar bien como le pasó a los discípulos. No significa que tú eres malo. Dios sabía que Job no era tan bueno delante de Dios como debería ser. Dios lo elogia delante de ¿quién? Del diablo. Va a humillar a Satanás a través de la fidelidad de Dios, de la fidelidad de Job. Pero esa fidelidad de Job va a venir después del propio quebrantamiento que Dios va a producir en él. Dios ya está viendo el producto final. Y en todas las veces, y esta es la gran confianza que podemos tener en Dios. La gran confianza que podemos tener en Dios es de que Él siempre tiene un plan y va a conquistar ese plan en definitiva. Tú en el medio de la tormenta te vas a enloquecer, a menos que hayas pasado muchas tormentas con Dios y ya puedas actuar como Jesús, un varón experimentado en quebranto que en esta tormenta tiene hasta la capacidad de dormir. Yo no podía dormir ni en el huracán. Imagínense en un barco en medio de un huracán en la mar, un barco de 10 metros por 4. Moviéndose. ¿Moviéndose? No estaba moviéndose. Era una licuadora. La palabra que usa, la palabra en griego que usa Lucas y Marcos es la palabra que se usa para, como las tormentas esas, como un tornado, un huracán. Y la palabra que usa Mateo es el origen etimológico de terremoto. Seísmos. O sea, ¿por qué uso esto? No, es para mostrarle la dimensión de los tipos que escribieron lo que se vivió. No es como una tormenta de la Florida que vos estás tranquilito y a los 5 minutos se va. Esto era el fin del mundo para pescadores de Insisto que estaban acostumbrados al mar y a la tormenta. ¿Por qué estoy diciendo todas estas cosas? Porque esto es lo que tenemos que entender. La diferencia entre el Jesús, hombre, y los discípulos son tormentas.
Jesús es un varón experimentado en quebranto que sabe que Dios lo incluso lo libra de todas las cosas. Inclusive en su peor examen, que va a ser la cruz, también le van a temblar las piernas, como hombre. ¿Verdad? Pero el punto importante es que Jesús ya tiene en vista a dónde ellos los está llevando. Jesús ya tiene en vista cuál es su propósito con ellos. Ellos iban a ser después los que iban a enfrentar a los gadarenos. Ellos son los que después van a enfrentar a los demonios, a las tormentas y a las luchas. De hecho, los discípulos después se enfrentaron a los líderes judíos que los podían matar y se enfrentaron a los líderes romanos que los podían matar y permanecieron estoicos, permanecieron fieles. Después de muchas de estas tormentas, el Pedro que negó a Jesús antes de la cruz, le dijo a la gente que lo podía matar y que lo amenaza de muerte, juzguen ustedes a quién tengo que obedecer. Ya no le tenía miedo a la muerte porque ya la había atravesado, había fallado, pero había aprendido que Dios lo levanta. Entonces el gran punto que vemos acá en esta elección de los 12 y en esta barca pequeña es que cuanto más cerca de Dios estés, Dios más confía en ti para que representes su carácter y su verdad. ¿Cuándo se expresa la grandeza de Dios? ¿Cuándo se expresa la transformación de Dios? No es en la bendición que Dios te da, porque eso es fácil de reproducir por Satanás. De hecho, los ricos más ricos del mundo no son cristianos. La gente que tiene más bendición en esta tierra, que vos lo ves, que compran los yates y que tienen casa, todo lo que nosotros soñamos con tener, ellos lo tienen y lo tienen hasta en desmedida. Eso no es la bendición y eso no expresa que tú estás bendecido por Dios, porque hay gente que decididamente es atea y vive, tiene buena familia, tiene buenas casas, buenos autos, le va bien en todos los negocios, solo prosperan. No necesariamente la prosperidad es símbolo de la bendición de Dios. Por eso es tan peligroso el evangelio de la prosperidad, porque confunde una cosa con otra. Pero un hombre que confía en Dios a pesar de las cosas que ha perdido y que está siendo castigado y destruido y hostigado y amenazado y sigue confiando en Dios, despierta una admiración y despierta un respeto y despierta una respuesta que otros no despiertan, que otras acciones no despiertan. La mayor prueba de que tú estás en Cristo es tu confianza en Dios por encima de todas las cosas. Eso prueba que tu fe es realmente real, que tiene que haber algo que ha conquistado tu corazón, porque ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni nada te puede separar de esa seguridad. Y para llegar a esa seguridad y a esa prueba de fidelidad, tú tienes que atravesar la tormenta. Y por eso los que se quedaron no atravesaron la tormenta. Los que negaron seguir a Jesús no atravesaron la tormenta. No tuvieron que sufrir el miedo a la muerte. Claro, tampoco vieron la gloria de Dios expresada en el Dios creador que calma el mar. Recuerden que Dios no está interesado en llenarnos de regalitos terrenales. De hecho, muchas veces nos va a cortar regalitos terrenales si impiden que tú alcances los regalitos eternos. Los regalitos terrenales se permiten mientras no sean un obstáculo para tu caminar hacia lo eterno. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si se perdiera él? Amén. Dicho esto, y ya terminando esta mañana, quiero concentrarme en el versículo 23 y 24. Alguien que los lea. ...23 y 24 de Mateo 8, ¿no? Para los que no saben. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Muy bien. Todavía no voy a entrar en el versículo 25, y el versículo 25 lo vamos a comparar con Marcos y con Lucas, como cada uno lo pone, ¿no? Muy bien, recuerden que Marcos se cree que lo escribió por boca de Pedro. Y fíjense, después hasta les pido que lo lean, lo que dice cómo Marcos escribe una frase que ni Lucas ni Mateo escriben. Aquí es sálvanos que perecemos. El versículo de Marcos tiene una connotación especial. Marcos dice, ¿no te importa que nos hundamos? Espera. Ahora quiero concentrarme en el versículo 23 y 24 en este sentido. Primero es Jesús entrando en la barca y sus discípulos le siguen. Yo quiero enfatizarles esta mañana el hecho de que la encarnación de Jesús en su obra redentora perfecta no es solamente el proceso de salvación,
sino el proceso de, es el ejemplo o es la manera de Dios de mostrarnos el modelo de Dios de mostrarnos cuál es la actitud que Él espera de aquellos que realmente confían en Él y viven como Él. Claro, fue un modelo tan perfecto que nos cuesta la vida llegar y cuando estamos a punto de llegar nos morimos. O sea, nunca vamos a llegar ni cerca. Pero al punto que quiero mostrarles es que la prueba que Dios nos ha dado, por la cual Él se siente en el derecho de pedirnos esa obediencia, es porque Él mismo, en la persona de su Hijo, Él vivió eso. Jesús nunca envió a los discípulos a hacer cosas que Él no hiciera. Y la promesa que tenemos de Dios es que jamás Dios nos va a pedir algo por lo cual Él ya no pasó y en lo cual Él no está involucrado. Cuando Jesús habla de entrando en la barca y sus discípulos le siguieron, está hablando de que Él siempre va a estar primero en el lugar. Él siempre va a estar ahí. Él estuvo ahí y Él está ahí. Esa verdad absoluta de que Dios está contigo, de que Dios atravesará, de que nunca te va a abandonar, es una verdad que tú no debes olvidar. Inclusive esta situación de la dormida de Jesús se aplica a tantos aspectos de nuestra vida en los cuales parece que Dios no está. Bueno, el hecho de que Dios no esté, ¿por qué tú no estás conmigo? Eso no existe. Lo que Dios puede estar es en silencio absoluto. Pero Dios no puede no estar en un lugar. Ya lo decía el salmista, ¿dónde huiré? Exacto, perfecto. Exacto, si subiera arriba del todo, ahí estás tú. O sea, Dios todo lo llena en todo. Dios nunca puede no estar. Entonces, cuando nosotros decimos tú no estás conmigo, Dios está tan adentro como cualquier otro. Lo que pasa es que Dios está completamente en silencio o dormido porque quiere dejar a rienda suelta tu reacción. Dios necesita, Dios no te contiene, porque contenerte es la obra de Dios. Pero la transformación que Dios va a producir en el momento en que tu corazón se exprese y tú muestres lo que realmente hay en Él para la transformación. Porque aquí hago otra salvedad y es muy importante que se haga. Tú eres más malo, yo soy más malo de lo que pensamos. Y tenemos menos fe y menos confianza en Dios de la que nos parece. Lo que pasa es que la línea que Dios pone para nosotros es tan alta que a veces es hasta fácil demostrar fe. Pero cuando nosotros nos sentimos que tenemos un grado de espiritualidad elevado, Dios lo que hace es que sube las marcas unas 2 pulgadas y ahí nos damos cuenta como cuando las cosas no están como pensamos, pataleamos para todos lados. Ese es el propósito de Dios. Pero además hay un ejemplo a seguir y es que Jesús se sienta, dice, Lucas habla de la popa, o sea, al lado del timón, en un lugar prácticamente imposible de dormir, porque la popa, donde estaba el timón, era el lugar donde los discípulos estaban a los gritos tratando de mantener el barco a flote y él estaba ahí al lado. Aparte, Lucas se toma el trabajo de poner que él estaba en el peor lugar si él quería dormir. Lo ideal sería en el centro del barco, donde había una suerte de, como una especie de lugar un poquito más profundo para dormir, no la popa. Poder dormir si las olas cubrían de agua. Exactamente, era completamente imposible. Ahora, después que tú te... Exactamente, exactamente. Imagínense el sueño profundo que tenía Jesús, al punto de que no había agua, ni ola, ni terremoto que lo despertó. Imagínense el sueño absurdamente profundo. Ahora, ¿cómo tú concilias un sueño tan profundo en la vida? ¿Hay alguien que duerme así en la casa con aire acondicionado, tan profundo? Que a veces nos despertamos por cualquier vientito, cualquier ruidito, cualquier cosa, porque vivimos vidas tan llenas de afanes y de estrés y de miedos y de situaciones y que nos despierta y si suena el teléfono, si es mi hijo de madrugada o si es mi esposo o si es el negocio a las 6 de la mañana o si pasó algo, vivimos en eso. El Jesús que les ha enseñado, vuestro Padre que está en los cielos tiene cuidado de ustedes, duerme en la barca. O sea, el nivel de confianza, el nivel de tranquilidad. Ustedes dirán, sí, pero él era Dios, él podía calmar el viento y el mar. Claro, claro. Pero recuerden que en su humanidad Jesús vino despojándose de lo que era Dios. Ustedes dirán, sí, Gaby, pero él va a calmar el mar y él sabe. Claro que él sabe que lo puede calmar y se puede parar, por supuesto. ¿Y tú no? Pero él no calmó el viento y el mar para seguir durmiendo, porque tenían que llegar al otro lado. Exactamente, exactamente. Y no lo calmó por él, porque él estaba durmiendo, lo calmó por sus discípulos. A donde quiero llegar, y es muy linda la acotación que pone Aníbal, es que si él hubiera estado solo en el barco,
posiblemente hubiera terminado durmiendo, no sé, 40 metros abajo del agua, porque el mar se iba. El tipo no se despertó, nunca se paró preocupado, hay que calmar el viento y el mar. De hecho, según Mateo, él va a reprender a los discípulos por su falta de fe sin calmar la tormenta todavía. Según Marcos no, él calma la tormenta y después los reprende. Mateo nos dice que no, que todavía está el mar rugiendo y todo, cuando él se despierta y le dice, pero ¿por qué no tienen fe? Él no se enoja, escuchen esto, si nosotros vemos el contexto del pasaje, no es porque lo despertaron. Es la razón por la que lo despertaron lo que a Jesús lo enoja. Ahora, déjenme terminar esta mañana con este pensamiento. ¿Cómo llegamos a dormir en las tormentas? Sí, lo primero que perdemos es el sueño. Lo primero que perdemos es el sueño. Es cierto, nosotros hemos perdido el sueño, anoten esto, porque hemos perdido la confianza. Nosotros ya no confiamos en Dios como antes. Entonces dormimos menos. Nos cuesta pensar que el problema que está pasando esa persona que amo o la situación que estoy viviendo está en las manos de Dios cuando Dios no está. A mí me llama mucho la atención que a veces dan los reportes cuando hay incendios grandes que dicen el fuego está bajo control, pero vos ves que las llamas están altísimas. Se ve que hay un punto, no soy un experto en esto, pero debe ser así, se ve que hay un punto que los bomberos pueden determinar, ya con lo que tenemos, aunque la situación está igual, el fuego está controlado. Nosotros tenemos los recursos para apagarlo, aunque todavía esté rugiendo. Yo creo que esa es la confianza que Dios espera de nosotros. Que la tormenta, aunque está recia para nuestra capacidad, con los recursos de Dios está bajo control, aunque ruja. Ahora Jesús durmió en la barca y reprende a los discípulos por no confiar, o sea, por no dormir. Ustedes trabajaron tanto como yo, deberían estar durmiendo. Nosotros vivimos, perdonen que les diga esto y vean que me estoy incluyendo. Nosotros no tenemos la fe de un grano de mostaza. Cuando Jesús, y lo vamos a estudiar eso, le piden que les aumente la fe, Jesús no les va a aumentar la fe. Jesús le dice, ustedes no precisan más fe. Ustedes lo que tienen que vencer es la incredulidad que opaca la fe, que la esconde. Porque la fe más ínfima, la expresión de fe más pequeña que ustedes puedan imaginarse, ya les alcanzaría para hacer los milagros más grandes que el mundo necesita ver. O sea, el tema no es un problema de fe. El tema es que tu humanidad le abre lugar a la incredulidad y la incredulidad se posiciona sobre tu fe y las dudas sobre Dios son más grandes que tu certeza sobre Él. Las dudas de si va a actuar, pero sobre todo, y esto lo veremos la semana que viene, es si Dios realmente le importa que tú te hundas o no. Amén. Vamos a orar y terminamos.